Bueno, bienvenidos al último capítulo de Historia de las Ideas Políticas. En este capítulo vamos a analizar el siglo XX. Uf, el siglo XX es tan largo, pasan tantas cosas que realmente me canso de pensar nomás cómo voy a hacer para meter tanto contenido en un solo video. Justamente por eso voy a aclarar desde el principio que me voy a enfocar en tres movimientos de ideas y en tres acontecimientos. No puedo abarcar en un solo video todo el siglo XX. ¿Sí? De hecho, estoy haciendo una investigación para escribir un libro sobre la historia del siglo XX y realmente es tan extenso y son tantas las cosas importantes y trascendentes para nuestros días que pasan durante este siglo que realmente necesitaría una serie completa de videos para ir explicando, para hacerlo bien, para explicar todo lo que pasó en el siglo XX. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar en este video? Básicamente, en lo que es movimiento de ideas, corrientes de ideas, etc. Como lo más determinante en el siglo XX, elegí tres, hay que elegir de lo que hay, que es el marxismo, que el marxismo socialista, que si bien es del siglo XIX, como comentamos en el video anterior, va a tener su momento de gloria con la Revolución Rusa en el año 1917, que va a transformar esas ideas de Marx, ese socialismo de Marx, en el comunismo de la Unión Soviética. Dos, el fascismo, ¿sí? O sea, los totalitarismos, el modelo del Estado totalitario que aparece por primera vez en la historia durante el siglo XX y que se disemina en varios países de Europa. Y tres, lo que es la posmodernidad, que dentro de lo que es la posmodernidad yo elegí a un autor que me encanta mucho, que me gusta mucho, que es Zygmunt Bauman. ¿Sí? Entonces, esas son las tres cuestiones de ideas políticas del siglo XX que voy a desarrollar. Por otro lado, elegí tres acontecimientos para tratar de hacer en un paneo general lo que fue el siglo XX en acontecimientos que tuvieran trascendencia política. El primero que elegí fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que les voy a explicar por qué las pongo juntas. En segundo lugar, la Guerra Fría, que es toda la otra mitad del siglo. Y en tercer lugar, la creación de la ONU, que la elegí porque es realmente una cuestión importante dentro de lo que es el derecho político, dentro de lo que es el derecho internacional público, pero también porque me parece un excelente corolario de recopilación de todas estas ideas que hemos venido comentando a lo largo de los distintos videos. De alguna manera se condensan dentro de lo que es la tarea codificadora y cristalizadora del derecho de la ONU. Pero pues ya me voy a explayar sobre eso para no adelantarme ahora sobre esto. Bien, vamos a comenzar entonces con el marxismo, que fue la primera de las ideas que dije que iba a desarrollar. El marxismo, como dijimos, corresponde al siglo XIX. Marx nace a mediados del siglo XIX y lo que él hace básicamente es una crítica de la sociedad en la que a él le toca vivir. Recordemos, tal como dijimos en el video anterior, el siglo XIX se caracteriza por ser un siglo, Europa, por ser un siglo en el que está asentada la burguesía como clase dominante en la sociedad, que si bien todavía existen las monarquías, se está propugnando por un pasaje de monarquías absolutas a monarquías constitucionales, a monarquías parlamentarias, a monarquías con límites por parte del pueblo, de una mayor participación del pueblo en lo que es el poder y en lo que es en la política. Entonces, una sociedad en la que la clase dominante es la burguesía y es que el sistema económico preponderante es el comunismo, ¿sí? Que es justamente, el capitalismo, el que es justamente el modelo económico de la burguesía, fundamentalmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que plantea Marx? Marx lo que va a hacer es una crítica desde varios puntos de vista. Él enfoca la crítica en el punto de vista económico, pero a la vez hace una crítica social, una crítica política, una crítica del derecho, una crítica de la religión. Es decir, si bien
su epicentro es lo económico, hace una crítica integral. Pero vamos al punto. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Él lo que dice es que la relación esencial, la relación básica y primordial de los hombres es con los medios de producción. Paréntesis, ¿qué es un medio de producción? En economía se llaman medios de producción a aquellos bienes que permiten la producción de otros bienes, ¿sí? O sea, son los medios que permiten producir bienes. Básicamente tenemos el trabajo, la tierra, que son la tierra misma donde se puede cultivar y los recursos naturales, y el capital. ¿Sí? El capital no lo imaginemos como dinero, sino que lo debemos imaginar como conjunto de bienes que permiten optimizar la producción. Lo voy a poner con un ejemplo re sencillo para que se entienda. Si yo quiero comer pescado, la manera más directa de conseguir pescado es me meto en el agua, meto la mano y trato de agarrar alguno si puedo. ¿Cuántos pescados voy a poder conseguir en un determinado lapso de tiempo? Realmente es, salvo que la tenga muy clara, seguramente van a ser pocos, ¿sí? Porque es difícil, porque solo cuento con mi habilidad, con mi velocidad, con mis manos, etc. Ahora, si yo me procuro una caña de pescar, probablemente la tarea se me va a facilitar mucho. Y en el mismo tiempo que antes podía sacar tal vez 2 pescados, ahora puedo sacar 5. Y si en vez de una caña de pescar utilizo una red, en ese mismo tiempo probablemente pueda sacar todavía más pescados que antes. Y así sucesivamente si en lugar de una red me consigo un barco pesquero, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos objetos, la caña de pescar, la red, el barco pesquero y todo lo que se nos puede no se nos puede ocurrir, es capital. Es decir, son elementos, herramientas, máquinas o como querramos llamarlos, que permiten optimizar mi trabajo y en menos tiempo obtener más productos. Eso es el capital. Entonces, Marx lo que dice es que la relación esencial del hombre es con los medios de producción, con la tierra y con el capital. La idea básica es que cada hombre tenga acceso a la tierra y al capital para procurarse su propio sustento y el de su familia, y de esa manera la relación económica funciona de manera fluida. Ahora, lo que él percibe y critica es que a lo largo de la historia, en todas las edades de la historia, lo que ha sucedido es que hay un grupo dentro de la sociedad que tiene acceso a poseer esos bienes de producción y una parte de la sociedad que no. O sea, unos tienen tierra y tienen capital y otros no tienen. Fundamentalmente en el periodo en el que le toca vivir a Marx, plena época capitalista, o sea, de capitalismo burgués, lo que sucedía era que un pequeño grupo de la sociedad, que eran los burgueses, que eran los dueños de las fábricas, los dueños de las máquinas, los dueños de las tierras, poseían esos bienes, esos medios de producción, y había una enorme cantidad de población que no tenía nada, que lo único que tenían para ofrecer a la economía era su fuerza de trabajo, su tiempo de trabajo. Obviamente los burgueses, que eran los dueños de las máquinas y de las tierras, no querían ellos mismos trabajar en las máquinas o trabajar en la tierra, porque además, cuantas más manos trabajaran con la ayuda de esos medios de capital, o sea, de las máquinas y de las fábricas, se podía producir cada vez más. Entonces, lo que hacía el intercambio que se producía, la relación económica que se daba era que el burgués compraba la fuerza de trabajo de los proletarios, que eran los que no tenían los medios de producción, y el proletario, que lo único que tenía para ofrecer era su tiempo de trabajo, vendía su tiempo de trabajo a cambio de dinero. ¿Cuál era la injusticia de este intercambio? Que el burgués hacía trabajar al proletario un montón de horas y le pagaba no por lo que producía durante todas esas horas, sino un salario mínimo, que se llama salario de subsistencia, que le permitiera sobrevivir y venir a trabajar al otro día, o sea, que no faltara a trabajar. Esta situación generaba que todo lo que producía el proletario en esa extensísima jornada laboral en la que trabajaba, producía muchas ganancias, pero de esas ganancias al trabajador le pagaban una miseria. Todo lo demás se lo quedaba al burgués, que era el dueño de la fábrica y de las máquinas, etc. Entonces, el burgués era cada vez más rico
porque cada vez acumulaba más capital y podía poner más fábricas y podía comprar más máquinas, etcétera, etcétera, y el proletario seguía siendo siempre igual de pobre o era cada vez más pobre. Entonces, este régimen de injusticia, que es el que observa Marx, dice, es una relación que se da de explotación. El burgués explota al proletario para hacerse cada vez más rico. Y esa es la, digamos, la explicación económica. ¿Dónde está la crítica a todo lo demás? Él dice, por encima de esa relación esencial económica que hay entre el burgués y el proletario, hay toda una superestructura, que es el Estado, que es el derecho, que es la religión, que son las instituciones, que lo que hacen es justificar, encontrar argumentos que digan que esa situación es justa, garantizarla y tratar de que se perpetúe en el tiempo. Es decir, lo que Marx plantea es que el Estado, a través de las normas jurídicas, a través del derecho, la Iglesia, las instituciones, lo que hacen es convencer a la población de que esa relación entre burgueses y proletarios es una relación justa, que es una relación conforme a las leyes, que es una relación que está justificada, que está bien, que es justa, y que por lo tanto así debe continuar, así debe ser, y que quien trate de salirse de ese esquema va a ser castigado por la ley. Básicamente, la propiedad privada reconocida en la Constitución o en el Código Civil, lo que nos está diciendo es que hay gente que tiene la propiedad privada de la tierra o de los bienes de capital y hay gente que no. Y que no se puede agredir o violentar la propiedad privada. O sea, yo no puedo robar, ni puedo ocupar, ni puedo hacer, lo único que puedo hacer es comprarla, pero para eso necesito dinero y si no tengo dinero nunca voy a poder acceder a la propiedad privada. Entonces, mientras el Estado proteja la propiedad privada del otro, siempre va a haber un sector de la sociedad que tenga medios de producción y el otro que no. Entonces, de alguna manera perpetúan este sistema y además con el agravante, digamos, de justificarlo diciendo que esto es justo, o sea, que no es un capricho, sino que así debe ser y así está bien que sea. Con lo cual, a nadie le quedaría el espacio para levantar la voz y decir, a mí no me parece. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con todo esto es que, como decíamos en el video de la Revolución Francesa, los burgueses, que tan revolucionarios habían sido frente a ante la realeza y la nobleza, cuando ellos llegaron a esa situación de poder, a esa situación de privilegio en la que tenían la sartén por el mango, de repente dejaron de ser revolucionarios y se convirtieron en conservadores. O sea, de conservar las cosas como estaban, ahora que los beneficiaba a ellos. Entonces, cuando las clases inferiores, los proletarios, quisieron completar ese círculo de la revolución para que la igualdad alcanzara a toda la población y no solamente una parte, le dijeron, no, 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 momentito, la revolución termina cuando nosotros decimos que termina. Basta de revolución. Entonces, esto es lo que critica principalmente Marx en sus escritos, en tanto en el Manifiesto Comunista como en el Capital. Marx es una figura del siglo XIX, pero sus ideas van a desarrollarse y van a convertirse en realidad a principios del siglo XX, cuando en 1917 los rusos lleven a cabo la revolución bolchevique, la revolución rusa o revolución de octubre, como también se la conoce, en la que van a poner, la que van a derrocar a la monarquía absolutista de los zares de Rusia y van a instaurar estas ideas de Marx que a partir de ese momento van a ser conocidas como comunismo, que básicamente lo que proponen es, para terminar con la injusticia de que unos tengan medios de producción y otros no los tengan, lo que tiene que suceder es que los proletarios se den cuenta, les caiga la ficha de que están siendo explotados, se organicen y se rebelen contra la burguesía. Una vez que logran rebelarse contra la burguesía y desapoderan a la burguesía de todos sus privilegios, lo que van a hacer es esos medios de producción, esas tierras, esas fábricas, esas máquinas que antes eran de la burguesía, ahora se van a colectivizar, van a pasar a ser de todos, todos van a trabajar ahí y todos se van a beneficiar de lo que produzcan esos medios de producción. ¿Sí? O sea,
no solo la libertad de la que tanto habló el liberalismo, sino una verdadera igualdad. Y no igualdad formal en la de una persona un voto, sino igualdad en el sentido de todos lo mismo. Todos accedemos a un determinado nivel porque todos somos los propietarios de la tierra, de las máquinas y de las fábricas, todos las trabajamos y todos nos beneficiamos en igual medida de lo que, lo que esos medios producen. Esta era la propuesta de Marx, de alguna manera. Y es la que van a intentar llevar adelante los rusos en 1917 con la revolución, que van a transformar a Rusia en la Unión Soviética y el socialismo de Marx en comunismo. Pero esto lo vamos a ver después cuando ya analicemos los hechos políticos. Entonces, ese es el marxismo. Segundo punto, el fascismo. ¿Sí? El fascismo y el totalitarismo como modelo de Estado que aparece por primera vez en la historia en el siglo XX. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, acá vamos a tener una serie de razones y de motivos que se van a ir amasando de una manera muy extraña en Europa para que se salgan del bache con esta situación. Pasa la Primera Guerra Mundial, que después la voy a comentar cuando hablemos de los acontecimientos. En la guerra mundial, como en toda guerra, hay los que ganan y hay los que pierden, ¿sí? Pero fundamentalmente dentro de los que pierden, claramente está Alemania. Alemania que venía con todas las de ganar, que se creía la one de Europa, la nación más industrializada, la más pujante. Ellos que eran la cuna de la filosofía, la cuna de la ciencia, la cuna de un montón de... O sea, eran un país que había crecido enormemente en los últimos años y creían que merecían más. Entonces, por esas, entre otras tantísimas razones, van a entrar en la Primera Guerra Mundial convencidos de que ganaban. O sea, no tenían ninguna duda de que iban a ganar. Pero no, no ganaron. Ellos claramente fueron los perdedores. Cuando termina la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, que es el tratado en el que se firma la paz, los que ganan, que son Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, les ponen unas condiciones tan tremendas, tan vergonzosas y tan horrorosas que Alemania, que estaba en una situación pobre, que, o sea, no solo habían perdido, sino que encima los humillan en el Tratado de Paz, o sea, se las hacen todas a Alemania, pero no le queda otra que aceptar porque tampoco puede seguir la guerra, no le da el cuero para seguir la guerra, entonces tiene que aceptar. Con esas condiciones que le ponen en el Tratado de Versalles, era muy complicado que Alemania pudiera salir adelante. Era muy complicado que pudiera salir adelante porque tenía que pagar un montón de indemnizaciones por los daños que había causado, tenía que pagar la reconstrucción de toda Europa ellos solos, como si hubiesen ellos solos participado en la guerra. O sea, nada, los dejaron reducidos a nada. Entonces Alemania se queda así como un poquito con la sangre en el ojo, diciendo, yo no perdí tan fuleramente como para que me humillen de esta manera, me merezco más. Y el caso más curioso fue el de Italia, porque Italia entra a la Primera Guerra Mundial del lado de los que van a terminar ganando, que son Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Porque Gran Bretaña le dice, vení Italia, si vos luchás de nuestro lado, nosotros cuando ganemos te prometemos que esos territorios que están en los Balcanes, que vos siempre quisiste, que ahora los tiene el Imperio Austrohúngaro, que son nuestros enemigos, nosotros los vamos a vencer y te los vamos a dar. Italia, que pobres, estaban que no podían con su alma, porque recién estaban empezando a asomar un poquitito la cabeza, dicen, bueno, dale, sí, yo quiero esos territorios, así que me pongo del lado de ustedes. Y cuando termina la guerra dice, qué bien que elegimos porque ganamos la guerra. O sea, ellos no ganaron porque en realidad todas las batallas que combatieron las perdieron, ¿no? Pero bueno, quedaron del lado del bando ganador. Ahora, en el teje y maneje que se hizo en el Tratado de Versalles, resulta ser que esos territorios que les habían prometido no se los dieron, se los terminan dando a Yugoslavia. Se forma con todos esos territorios un nuevo Estado que se va a llamar Yugoslavia, que puede ser el centro de otra tantísima cantidad de problemas. Pero dejémoslos ahí a los yugoslavos. Entonces, Italia dice, me parece que me durmieron, ¿sí? O sea, me llevaron a una guerra en la que yo no estaba en condiciones de combatir, en la que en todas las batallas que participé perdí, pero finalmente quedé del lado de los ganadores, pero todo lo que me prometieron no me lo dieron. O sea, me están cachando, dijo Italia. Entonces, estos dos
países, Italia y Alemania, van a ser dos países que van a terminar la Segunda Guerra con una sensación de estafa y con una sensación, especialmente de Alemania, de que los han garcado como de arriba un pino, porque no encuentro una expresión más educada para decirlo, este, y que se sienten estafados, básicamente eso, sienten que son naciones que en algún momento fueron muy importantes y que realmente se merecen más. Entonces tenemos por un lado esa sensación de estafa. Por otro lado tenemos el temor al avance del comunismo. Dijimos, Rusia en 1917 hace la revolución, derroca al zar e instaura el comunismo. Le llevó un par de años instalar definitivamente el comunismo, porque tuvieron, obviamente, la burguesía no aceptó graciosamente que la quitaran del medio como clase dominante, que le quitaran todos sus bienes y todas sus propiedades para repartirlas entre todos, y que tuvieron una pequeña pero muy sangrienta guerra civil, hasta que, bueno, el comunismo triunfa y se establece la Unión Soviética a principios de los años 20. Una vez que ellos se asientan como la Unión Soviética, que instalan definitivamente el comunismo, se proponen exportar la revolución, así como había hecho Napoleón en su momento también. Entonces, esta decisión de exportar la revolución hace temblar a todos los países burgueses de Europa, porque dice, estos vienen por nosotros. Y como pobres, proletarios, campesinos y explotados había en todos los países de Europa, había un caldo de cultivo impresionante para que esas ideas que ya habían triunfado en Rusia también pudieran triunfar en otros países de Europa. Entonces, al resto de los países europeos se le empieza a fruncir un poquito, ¿no? La idea de que se viene el comunismo. Entonces teníamos, me voy a concentrar fundamentalmente en Italia y en Alemania porque son los dos países donde surge más fuertemente este movimiento del fascismo y del totalitarismo. Entonces tenemos por un lado el sentimiento de estafa y de que tenemos que ir por más porque nos merecemos más. Y segundo, el miedo al comunismo. Lo que va a traer como definición el fascismo es la idea de que la democracia liberal, esta que venía del siglo XIX, no es tan buena, no es tan efectiva, no sirve para mejorar la vida de la gente. ¿Por qué? Porque fíjate que tuvimos democracias liberales y mira cómo terminamos, en una guerra sangrienta en la que murieron 10 millones de personas, en la que nos estafaron, ¿sí? a Italia y a Alemania, nos estafaron, somos pobres, nos llenamos de pobres, ahora se vienen los comunistas, o sea, las democracias liberales no son esa panacea que nos vendieron, son incapaces y son ineptas y son corruptas para lograr instaurar el orden en la sociedad y llevar a la sociedad a ser pujante y a ser desarrollada. Basta de sociedades con democracias liberales, basta de inútiles políticos que lo único que hacen es hablar y prometer cosas y después al momento de los bifes no pasa nada. Este es el discurso que va a instalar Benito Mussolini en Italia y que después va a retomar Hitler en Alemania y que va a imponer el fascismo. Entonces, el fascismo gira en torno a 3 o 4 puntos. La idea de grandeza, ¿sí? O sea, la idea de somos grandes y nos merecemos más, y nos han estafado en la Primera Guerra. La idea de que hay que luchar contra el comunismo. La idea de que las democracias liberales y todas sus garantías y todas sus libertades y todos sus derechos no sirven para nada. Y la idea de que la violencia es un medio idóneo dentro de la política. O sea, lo que querramos conseguir se puede conseguir a través de la violencia y la violencia está bien. ¿Sí? O sea, eso más o menos tienen un montón de aristas más, un montón de aristas más tiene el fascismo, pero podríamos resumir esos 4 puntos como el discurso fundamental de lo que va a ser el fascismo en Italia de la mano de Mussolini y el nacionalsocialismo, que es el fascismo convertido a Alemania de Hitler. Hitler le va a sumar a todo esto, o sea, como quinto factor esencial, que es esencial en el nacionalsocialismo, en el nazismo alemán, que es la cuestión racial. Esta idea de que la raza aria, la raza de los germanos, es la raza pura y que el judaísmo es una raza impura y que lo que único que hace es corromper
todo lo bueno y todo lo puro y todo lo genial que tiene Alemania y que tienen los germanos, entonces hay que eliminarlos. No podemos evadir la cuestión racial en Alemania. El detonante en muchos casos va a ser algo que no tiene nada que ver con Europa, que es el crack de la bolsa en Estados Unidos, la Gran Depresión de 1930 que ocurre en Estados Unidos por una cuestión de acciones en Wall Street, pero que eso es otro tema, que es la primera gran crisis del capitalismo. ¿Por qué? Porque después de la guerra, todas esas indemnizaciones que se debían pagar en Europa por la guerra se pagaban financiadas con préstamos de los Estados Unidos. Es decir, Alemania fundamentalmente obtenía préstamos de Estados Unidos para poder pagar sus obligaciones, las obligaciones que le había impuesto el Tratado de Versalles, y si Estados Unidos no le prestaba más plata, se cortaba el chorro y se acababa la posibilidad de pagar, porque Alemania no había crecido tanto en todos esos años como para poder hacerse cargo sola de todas esas cuestiones. Entonces, fundamentalmente esa es la gota que rebalsa el vaso para que Hitler pueda llegar al poder, y Hitler llega de la mano, como decíamos, de reivindicar la estafa que había sufrido, la humillación que había sufrido Alemania en la Primera Guerra Mundial, la lucha contra el comunismo y el rebelarse contra las condiciones del Tratado de Versalles. Una de las primeras cosas que hace Hitler cuando llega al poder, que recordemos llega por vías democráticas porque lo votan, porque este discurso pega, porque este discurso prende en la sociedad alemana, que eso tampoco hay que desconocerlo, una de las primeras cosas que hace cuando llega al poder es decir, yo no voy a cumplir más con el Tratado de Versalles porque es un tratado humillante, porque es un tratado que no nos permite crecer, así que todas las condiciones que nos pusieron yo no las voy a cumplir. Me prohibieron que tenga ejércitos, voy a tener ejércitos. Me prohibieron que rearme al ejército, yo lo voy a rearmar igual. Me impusieron que tengo que pagar un montón de indemnizaciones, no las voy a pagar. Me prohibieron que tenga anexiones territoriales, yo voy a anexar territorios. O sea, eso es lo que quiso. Y realmente los garantes de ese tratado, que eran Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, que eran los que habían obligado a Alemania a firmarlo, habían quedado tan mal después de la Primera Guerra Mundial que no querían meterse en otra guerra y entonces en algún punto le decían, bueno, está bien, pero no pidas más, ¿eh? Bueno, pero no pidas más. O sea, ¿vas a armar el ejército? Bueno, está bien, pero hasta ahí, ¿eh? ¿Querés anexar territorio? Bueno, uno, no todos los que quieras. O sea, era como que trataban de ponerle límites a alguien que no tenía ningún límite. Y esa es la razón fundamentalmente por la que 20 años después de la Primera Guerra Mundial terminó tan mal la Primera Guerra Mundial, la terminaron tan mal la Primera Guerra Mundial, que después de 20 años tenían otra todavía peor. ¿Sí? Entonces, volvamos al fascismo. Tanto Italia como Alemania van a instaurar regímenes totalitarios. ¿Qué es un régimen totalitario? Siempre se dice, en la teoría clásica, se dice que el Estado existe para el beneficio del hombre, es decir, que el Estado viene a suplir como organización política todo aquello que el hombre no puede lograr individualmente. Es decir, nosotros somos individualistas, pongámosle, pero no somos autosuficientes, no podemos abastecernos nosotros mismos en todas nuestras necesidades. Y no me refiero solamente a las necesidades básicas de alimento y comida, sino también a todas las necesidades que tenemos como raza, como seres humanos, de cultura, de artes, de ciencia. Es decir, nosotros somos mucho más que comer y tener un lugar donde dormir al abrigo de la naturaleza. ¿Sí? O sea, nos distinguimos de los animales porque queremos más. Entonces, solos no podemos lograr abastecer todas esas necesidades. Y el Estado se dice tradicionalmente que existe para compensar o para completar todo aquello que el hombre no puede lograr solo. Entonces, en esta ecuación, en la ecuación clásica, el Estado existe para el hombre, para el bien del hombre, para lograr la perfección del hombre. En el Estado totalitario esta ecuación se invierte. Acá lo importante es el Estado es enorme. Si en algún momento nosotros dijimos que el poder del Estado depende del fin que quiere alcanzar, ¿sí? como el objetivo al que quiere llegar,
cuanto más grande es el objetivo al que quiere llegar, más poder va a necesitar. Entonces acá se está planteando la idea de un Estado enorme, por lo tanto necesita un poder enorme y un poder que se inmiscuye en todas las cuestiones de la vida individual. O sea, el Estado regula toda tu vida. Toda esa lucha del liberalismo, de la idea de la esfera de individualidad donde yo decido lo que es mejor para mí, donde yo tengo libertad, donde yo hago dentro de lo que las leyes me permiten lo que me parece, bueno, se terminó con el totalitarismo. El totalitarismo es un Estado en el que el Estado lo es todo y que los individuos solamente existen para engrandecer y hacer cada vez más grande y más poderoso al Estado. Por eso digo que se invierte esa, esa ecuación en la que el Estado, en lugar de existir para perfeccionar al hombre, al individuo, el individuo pasa a existir pura y exclusivamente para perfeccionar al Estado. ¿Sí? O sea, acá lo primordial no es lo individual, no es lo que cada uno de nosotros es como un ser humano único, sino lo que importa es el pertenecer a un medio colectivo. Pertenecer a un grupo de personas. En el caso del fascismo italiano va a ser pertenecer a la nación italiana. En el caso del nazismo alemán va a ser pertenecer a la raza aria. En el caso del totalitarismo de izquierda, que es la Unión Soviética, va a ser pertenecer a una clase social que sea el proletariado. Entonces, cada uno de nosotros solamente vale, solamente es valioso en tanto y en cuanto pertenezca a ese colectivo, a ese grupo social. Si sos de otro grupo, entonces no valés, entonces no servís y entonces hay que desaparecer. Estas son, digamos, algunas de las características propias de los totalitarismos. Esta inversión de la ecuación de la finalidad del Estado, la pertenencia a un medio social valioso y que si perteneces a otro medio social no servís, y que el Estado lo abarca todo. O sea, el Estado decide desde que naces hasta que te morís todo lo que vas a hacer, cómo, cuándo, dónde y con quién. O sea, todo decide. Es un estado asfixiante, es un estado que cada vez es más poderoso y más opresivo porque justamente como lo individual no vale, no hay derechos, no hay libertades y no hay garantías individuales que valgan porque acá lo que importa es el Estado y el Estado te va a dar los derechos que a él le parezca que te tiene que reconocer. Acá no hay tu tía con los derechos inherentes a la persona, los derechos humanos, no existe nada de eso. O sea, acá las cosas son como el Estado quiere. Y si el Estado quiere te da derechos y si el Estado no quiere no te da derechos porque no te corresponden, porque no son tuyos, sino que te los da el Estado. ¿Sí? O sea, cambia totalmente la esfera y, digamos, la visión que se venía teniendo hasta entonces. Entonces, como resumen podemos decir que estos estados totalitarios se instalan en el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo o nazismo en Alemania y el comunismo en la Unión Soviética. O sea, como vemos, el fascismo o el totalitarismo no tiene una ideología política, las hay de izquierda y los hay de derecha, o sea, son igual malos con distinto olor, ¿sí? O sea, no es que es una cuestión de qué lado de la brecha te encontrás, ¿sí? Bien, eso entonces, en segundo término, con los fascismos y los totalitarismos. Esto va a terminar, va a desembocar irremediablemente en la Segunda Guerra Mundial. La tercera de las ideas políticas que yo quería destacar del siglo XX es la posmodernidad. ¿Sí? La edad moderna la vimos hace unos videos atrás, que fue la edad del Renacimiento, de las monarquías absolutas, la de la constitución de los estados nacionales y en la que empiezan a aparecer un montón, como dije en ese entonces, de las ideas que todavía hoy son la base de nuestras sociedades. Y la realidad es que si bien históricamente cambiamos de etapa, cambiamos de edad, dejamos la edad moderna y empezamos la edad contemporánea, la modernidad en algún punto se mantiene. Pero, o sea, seguimos siendo modernos, pero ahora lo que somos es posmodernos. O sea, no dejamos de usar el término modernidad, pero somos posmodernos. Y dentro de la posmodernidad, como decía, yo quiero destacar a Zygmunt Bauman, que es un filósofo polaco, que él lo que plantea es que si la modernidad era sólida, la posmodernidad es líquida. ¿Sí? Voy a tratar de explicar los conceptos más esenciales de Bauman porque es realmente muy complejo y muy rico.
Él dice, la modernidad era sólida. Y él considera que la modernidad llega casi hasta mitad del siglo XX. Sólido significaba, las instituciones eran sólidas, los estados eran sólidos, las familias eran sólidas, los valores individuales de las personas eran sólidos. Lo pongo con 2 o 3 ejemplos para que entendamos de qué se trata. Hasta mediados del siglo XX, las familias estaban constituidas de una manera clásica, o sea, papá, mamá, los hijos, y si queremos podíamos incluir a la familia ampliada, los abuelos, los tíos, los primos, todos se reunían y eso era el grupo familiar. Las familias hoy no se parecen, o sea, se parecen bastante poco a esas familias sólidas, a esa estructura institucional sólida de la modernidad, porque bueno, están los hijos, los míos, los nuestros, los tuyos, nos divorciamos, nos casamos, tenemos hijos con uno, con otro, y cada vez es más pequeño el módulo familiar, están los módulos familiares uniparentales, homoparentales, o sea, la familia no se parece nada a ese modelo clásico y sólido de familia. Otro ejemplo de solidez era, por ejemplo, en la época, hasta mediados del siglo XX, una persona lo que buscaba era entrar en un trabajo en el que planeaba estar durante toda su vida. O sea, el éxito era conseguir un trabajo en el que te pudieras mantener durante toda tu vida, entrabas a trabajar a los 18 años y te jubilabas a los 65 en el mismo trabajo. Eso era solidez, o sea, eso era lo sólido. Todo estaba estructurado y todo era previsible, ¿sí? O sea, uno podía programar su vida porque lo hacía en función de estructuras que ya estaban establecidas y que eran inmodificables. En cambio ahora a nadie se le ocurre que el trabajo que consigue a los 18 años es el trabajo en el que se va a jubilar a los 65 años, ni muchísimo menos. Entonces, de alguna manera lo que Bauman va haciendo a partir de este concepto de la liquidez es mostrar cómo en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana dejamos de ser sólidos y pasamos a ser líquidos. Todo fluye, todo cambia, todo es modificable y no hay estructuras sólidas de las que agarrarnos. Esto que tal vez lo podemos ver, o sea, lo podemos ver desde 2 puntos de vista, como algo positivo porque las cosas fluyen, porque las cosas se modifican, porque las cosas evolucionan y se van adaptando a los tiempos, pero también lo podemos ver desde un lado negativo en el que no hay nada sólido a lo que agarrarse, es como estar en el medio de la corriente de un río y no tener una roca de la que agarrarte para no irte a quién sabe dónde, ¿sí? Entonces, esta es la paradoja que Bauman plantea. Y otro concepto interesante que plantea Bauman dentro de lo que es esta dicotomía de la solidez y de la liquidez es el concepto de libertad. Dentro de lo sólido, dentro de la sociedad sólida, la libertad era esta posibilidad de yo decidir dentro de mi ámbito de estructuras sólidas y de instituciones que me contenían, yo tenía mi posibilidad de decidir. La libertad en el mundo líquido, en la sociedad líquida, no es en realidad estar aferrado a esas instituciones sólidas, sino la posibilidad de moverse, lo que es la globalización, lo que es el capital financiero que se mueve de un lugar a otro por medio de una computadora, lo que son las grandes industrias y las grandes fábricas y las grandes empresas multinacionales que se van instalando en el país donde les conviene más porque los impuestos son más bajos o porque los sueldos son más económicos. O sea, ya no existe esa cuestión de arraigada de la empresa que era propia de un lugar o de una ciudad y que era el centro de esa ciudad y que todas las personas de ese pueblo trabajaban en esa empresa, sino que ahora todo fluye, todo va y viene a donde más nos conviene y hoy realmente es libre el que dispone de dinero suficiente como para moverse en este mundo globalizado, el que quiere viajar, el que puede viajar, el que puede ir y venir y decidir dónde estar sin arraigarse en ningún lugar. El que quedó arraigado, el que quedó sólido y arraigadamente en el lugar de pertenencia porque no tiene medios para moverse de donde está, no es libre. ¿Sí? O sea, cambia completamente el concepto de libertad en lo que plantea Bauman. Esto entonces en cuanto a lo que eran las 3 ideas políticas. En cuanto a los acontecimientos, voy a ser muy breve para no extenderme demasiado ya en este video. Dije, Primera y Segunda Guerra Mundial
las causas de la Primera Guerra Mundial son muchísimas y es el corolario de todo lo que se había venido amasando en el siglo XX, en el siglo XIX. Esta idea del liberalismo, las ideas de el colonialismo y el imperialismo que tenían los países europeos, las potencias europeas. Recordemos que los países más importantes de Europa tenían una gran cantidad de colonias en sus vastos imperios, si bien América ya se había independizado de Europa, todavía quedaba África y Asia bajo el dominio colonial de los europeos. Estaba Alemania, que era la piedra, la manzana de la discordia, con todo su crecimiento industrial y su pretensión de sentarse a la mesa de los grandes y de querer también tener colonias y tener un imperio vasto porque creían que se lo merecían porque eran el país más poderoso de Europa. Y obviamente los que ya tenían las colonias no se las querían, no querían repartirlas. Los movimientos nacionalistas, después de la formación de los estados-nación, aparece el nacionalismo como ese sentimiento exacerbado de lo propio del sentimiento nacional en detrimento de otras nacionalidades, es decir, nosotros somos grandes y por eso nos merecemos mucho más y si para conseguir mucho más hay que quitárselo a otros que son menos, bueno, vamos por eso. Y una serie y todas estas diferencias entre ricos y pobres que veníamos marcando, que se habían venido acumulando durante el siglo XIX. La Primera Guerra Mundial enfrenta por un lado a Gran Bretaña, Francia, Rusia y unos años después Estados Unidos contra el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano. Dentro de esos bandos esenciales, en el bando de Gran Bretaña y Francia, después, como dijimos, se va a sumar Italia y se va a salir Rusia, que cuando hace la revolución en 1917 se toma el palo de la guerra y deja a sus aliados que se las arreglen como puedan, porque ellos están haciendo la revolución y no pueden enfrentar dos situaciones tan complejas al mismo tiempo. Ganan los aliados, Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos, y pierde Alemania, el Imperio Austrohúngaro que se disuelve y el Imperio Turco Otomano que también se disuelve. Como dijimos, tan mal la terminan con el Tratado de Versalles que 20 años después tenemos la Segunda Guerra Mundial, que va a enfrentar esta vez a Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética nuevamente, que ya no es Rusia, es la Unión Soviética, contra Alemania, Italia y Japón. ¿Sí? Todos conocemos un poquito menos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, películas a rabiar tenemos para ver sobre lo que pasó durante esa guerra, pero lo fundamental es que la consecuencia del final de esa guerra es que vuelven a ganar los aliados, vuelve a ganar Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética y vuelve a perder Alemania, ¿sí? Italia y Japón. La consecuencia principal es que dentro del grupo de los aliados, los que más se van a destacar como cabeza de la victoria, como los que van a hacerse cargo de la victoria, van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno capitalista, el otro comunista. Uno pro-liberalismo, el otro todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, estos dos, a los que no los unió el amor, sino el espanto de lo que era el fascismo y los totalitarismos de derecha en Europa, terminan siendo los aliados más inentendibles y por lo tanto esa alianza no puede prosperar mucho más una vez que hayan vencido a Mussolini y a Hitler. ¿Sí? O sea, no había manera de sostenerla por ningún lado, esa alianza, porque en realidad no tenían nada en común. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se perfilan como las dos grandes superpotencias que de alguna manera van a ser las que van a regir los destinos de toda la política y de toda la comunidad internacional. Y justamente como estaban tan opuestos, pasan a ser enemigos. Era inevitable. Y empieza lo que se va a conocer como la Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque en realidad estas dos grandes superpotencias eran recontra archienemigas,
pero en ningún momento llegan a enfrentarse en un campo real de batalla. No hay una guerra de tanques, aviones y soldados como había hasta ese momento, sino que se enfrentan de una manera diferente. Se enfrentan a través de los espías que tratan de averiguar si el enemigo tiene la bomba atómica o si está haciendo grandes descubrimientos científicos. Se va a llevar a la carrera espacial en la que eh, ambas superpotencias compiten para ver quién llega primero al espacio y quién llega, por ejemplo, primero a la Luna. ¿Sí? Se va a dar el enfrentamiento en lo que es la descolonización de África y de Asia, que como decíamos a principios del siglo todavía estaban bajo el dominio colonial de las potencias europeas. Cuando esos países se empiezan a independizar, Estados Unidos y la Unión Soviética van a apoyar los movimientos de liberación, de independencia de esos países, Estados Unidos a los capitalistas, la Unión Soviética a los comunistas, y esas guerras y esos enfrentamientos que se van a producir en esos países de África y de Asia que se van a ir independizando, van a trasladar el conflicto comunismo versus capitalismo a otros focos, a otros territorios que no son Estados Unidos y la Unión Soviética, la tengo con Gran Bretaña. También va a tener que ver, por ejemplo, mucho en lo que fueron la serie de dictaduras de América Latina, ¿sí? O sea, América es de alguna manera el patio trasero de Estados Unidos y es lo que Estados Unidos quiere mantener lejos de la influencia del comunismo porque es lo que le queda cerca, es el patio trasero de su casa. Y cuando ocurre la Revolución Cubana, se la ven como muy cerca y se nos metieron el comunismo acá dentro del continente, tenemos que evitar que se propague y por lo tanto Estados Unidos de alguna manera va a participar y va a financiar todas las dictaduras de derecha de América Latina que justamente luchaban contra el comunismo que supuestamente era financiado y apoyado por la Unión Soviética. Toda esta guerra fría, todo este enfrentamiento tan vulgar que van a tener estas dos potencias, va a terminar con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, porque el modelo soviético no termina prosperando, termina fracasando y por lo tanto cae y queda, digamos, Estados Unidos como el gran paladín y el gran vencedor de la Unión Soviética. Estoy resumiendo muchísimo y estoy acortando muchísimo porque hay un montón más de cosas para decir, pero bueno, si no se hace interminable este video. Y por último, el último acontecimiento que quería destacar era la creación de la ONU. La ONU aparece como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países aliados dicen, muchachos, acá hay que crear algún organismo que nuclee a todos los países de la comunidad internacional. No podemos permitir que esto que nos acaba de pasar 2 veces nos vuelva a pasar porque vamos a desaparecer como especie. Entonces, creemos alguna institución que, que tenga como finalidad la, la seguridad, la paz y la protección de los derechos humanos en el mundo y que tenga la posibilidad de intervenir cuando los países empiezan a portar mal y empiezan en guerras entre ellos, bueno, que la ONU pueda intervenir para mediar o directamente para reprimir este tipo de conflictos. La ONU tiene infinidad de defectos y claramente no sé si ha logrado cumplir con los objetivos que se ha propuesto. Pero si hay algo para destacar, y esto es lo que quiero poner como corolario, y por eso lo destaco, la creación de la ONU, es que se ha preocupado desde el primer momento a través de lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a través de las comisiones de codificación del derecho internacional, se ha logrado positivizar a través de convenciones internacionales en las que han suscrito la mayoría de los países, eh, toda una serie de tratados, de convenciones de derechos humanos, y no solamente de los derechos humanos civiles y políticos, que son los conocidos como los de primera generación, sino también de los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos a la igualdad económica, a la igualdad cultural, a la igualdad de desarrollo, también de los derechos humanos de tercera generación, que son los que tienen que ver con la amplitud a los pueblos originarios, a el medio ambiente,
a el desarrollo sustentable, ¿sí? Porque también está la cuestión ambiental, es decir, todos esos derechos, todas esas libertades, todas esas ideas políticas que hemos venido video tras video viendo en qué momento de la historia de la humanidad surgieron, a quién se le ocurrieron, cómo llegaron a la realidad, se condensan en la tarea de la ONU que las pone en tratados internacionales que, como dije, son suscritos por la mayoría de los países, es decir, se universalizan, han pasado a ser aceptados, han pasado a ser derecho básico para todos los países. ¿Eso quiere decir que todos los cumplen? No, pero todos los han reconocido. Eso es lo fundamental, es decir, toda esa evolución de las ideas históricas que hemos venido trayendo capítulo tras capítulo de nuestros videos, vemos cómo se convierten en letra de los tratados que todos los estados hoy por hoy están obligados a reconocer. Después si los cumplen o no los cumplen, bueno, son cuestiones más particulares, pero por lo menos han logrado que todos los estados firmen esos tratados y reconozcan esos derechos como derechos esenciales e inherentes a las personas humanas. Ya no es una cuestión de ideas que son para unos o para otros, sino que son para todos y en todos los países. Esto es básicamente lo que siempre quiso el derecho natural, pero que ahora se ha transformado en derecho positivo a través de los tratados internacionales gracias a la acción de la ONU. Y con respecto, como para terminar, con respecto a la ONU, yo siempre digo que la ONU no ha cumplido con todos sus cometidos porque conflictos, matanzas, genocidios y violaciones a los derechos humanos sigue habiendo, pero tratemos de imaginarnos cómo sería si la ONU no existiera. O sea, claramente sería peor. ¿Sí? O sea que en algún punto démosle la derecha con esa cuestión de que tal vez algún granito de arena ha podido aportar, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Bien, les dejo en los comentarios todas las plataformas en las que pueden seguir interiorizándose sobre los temas que hemos tratado acá, para que se suscriban, para que le den me gusta y nos puedan seguir en todos los contenidos que vamos subiendo. Hasta pronto y muchas gracias.